¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con el corazón latiendo apresuradamente, sintiendo que algo más grande que tú trataba de comunicarse? No es casualidad. Hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu, revelarte los secretos que se esconden detrás de esos sueños que a veces te dejan sin aliento. Escúchame bien, si has soñado de esta manera, es porque el Altísimo está hablándote. Existe un misterio maravilloso en los sueños proféticos, 7 maneras distintas en las que nuestro Señor nos envía mensajes mientras dormimos. No es un accidente que estés aquí en este preciso momento. Ha sido dispuesto desde lo alto. Nada de lo que ocurre en tu vida es producto del azar. Todo tiene un propósito eterno. Hoy vamos a caminar juntos en el descubrimiento del sentido de esos sueños que despiertan tu espíritu inquieto. Dios usa los sueños como instrumentos poderosos para comunicarse con nosotros, revelarnos su voluntad, dirigir nuestras decisiones y advertirnos de peligros que no podemos ver con nuestros ojos humanos. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo distinguir cuando un sueño proviene realmente de Dios? ¿Cómo interpretar los símbolos y visiones que aparecen en nuestro descanso? Hoy abriremos juntos esta puerta y aprenderemos cómo recibir y aplicar esos mensajes sagrados en nuestra vida diaria. Déjame comenzar hablándote del primer tipo de sueño profético: soñar con ángeles. Los ángeles mensajeros celestiales son enviados por Dios para guiarnos, protegernos, advertirnos y demostrarnos su amor. Si alguna vez has soñado con ellos, no lo descartes como una simple fantasía. Es probable que el Señor esté tocando a la puerta de tu corazón. Los sueños no son accidentes de la mente, son canales a través de los cuales el Creador nos habla. Desde el principio, Dios se ha comunicado con sus siervos por medio de visiones nocturnas, y soñar con ángeles tiene un significado profundo. Pueden llegar a ti para consolarte en medio de la prueba, para advertirte de un peligro que acecha tu camino, o para instruirte sobre el sendero que debes seguir. Cuando el consuelo de Dios llega a través de un ángel en sueños, es como un bálsamo sobre el alma herida. Si estás atravesando un valle de sombra, Él puede enviarte un mensajero para recordarte que no estás solo, que su amor permanece firme. Otras veces el ángel viene con una advertencia, una alerta celestial para protegerte de decisiones erradas o peligros invisibles. Y hay ocasiones en que el mensaje es una instrucción clara, un llamado directo a obedecer y caminar según su voluntad. En la palabra de Dios encontramos numerosos relatos de encuentros con ángeles en sueños, donde el Señor transmite verdades eternas. Los ángeles, esos seres de luz creados por Dios, son enviados como emisarios para traer esperanza, dirección, advertencia y consuelo a sus hijos. Cada sueño con ellos es una manifestación de su amor y su cuidado incesante. Uno de los testimonios más conmovedores de este tipo es el sueño de Jacob. Mientras huía de la amenaza de su yerno Esaú, Jacob descansó en un lugar solitario y en su sueño contempló una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo con ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Allí mismo el Señor se le apareció y renovó las promesas hechas a Abraham y Isaac, asegurándole que su descendencia sería como el polvo de la tierra y que la tierra en la que yacía sería entregada a sus hijos. Jacob, al despertar, exclamó lleno de reverencia: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Este sueño no fue solo un bálsamo de consuelo para Jacob en su huida solitaria, sino también una confirmación tangible del pacto de Dios y de su fidelidad hacia él y sus generaciones futuras. Otro relato maravilloso es el de José, el esposo de María. En momentos decisivos de su vida, un ángel del Señor se le apareció en sueños para darle instrucciones que cambiarían la historia de la humanidad. Cuando José, turbado por el embarazo de María, pensaba abandonarla en secreto, el ángel le dijo que no temiera recibirla,
porque el niño que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Más tarde, tras el nacimiento de Jesús, el ángel volvió a visitarlo en sueños, advirtiéndole que huyera a Egipto para salvar al niño de la mano asesina de Herodes. Y cuando Herodes murió, nuevamente el ángel le indicó en un sueño que era seguro regresar a Israel. Estos sueños no solo protegieron al Hijo de Dios en su infancia, sino que aseguraron el cumplimiento de las promesas divinas y la preservación del plan eterno de salvación. En las páginas del Nuevo Testamento contemplo el relato del centurión Cornelio, un hombre devoto y temeroso de Dios, cuya vida fue transformada por una visión celestial. Cornelio vio a un ángel de Dios que le anunció que sus oraciones y ofrendas habían sido recordadas ante el Altísimo, y recibió la orden de enviar hombres a Jope para buscar a Pedro. Este encuentro no solo transformó el destino de Cornelio, sino que abrió el camino para que nosotros, los gentiles, también recibiéramos el Evangelio, dando inicio a una expansión gloriosa de la fe en Cristo. Sé que los sueños con ángeles no son únicamente relatos del pasado, siguen siendo hoy uno de los medios que Dios usa para hablarnos. Cuando sueñas con ángeles, debes entender que podría ser una señal divina, un mensaje que Dios mismo desea enviarte. Al vivir una experiencia así, lo correcto es orar con fervor, pidiendo al Señor que revele el significado de lo que has visto y seguir su guía con un corazón humilde y lleno de fe. No olvides la enseñanza de las Escrituras. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles están puestos para asistirte, protegerte y guiarte en tu caminar hacia la eternidad. Soñar con ángeles es experimentar un bálsamo celestial que nos llena de consuelo, nos orienta en las encrucijadas y nos infunde esperanza. A través de estos sueños, Dios manifiesta su amor inagotable y su anhelo de estar cerca de nosotros, acompañándonos en cada tramo de nuestra jornada. Por eso te digo, no menosprecies estas visiones. Detente, ora y permite que el Espíritu Santo te conduzca. Hay un mensaje específico para ti y los ángeles. Como fieles mensajeros del Señor, están dispuestos a asistirte en tu senda espiritual. Ahora quiero hablarte de otro tipo de sueño que también tiene un significado profundo: soñar con una voz. Esta experiencia, que puede transformar poderosamente nuestra vida espiritual, está abundantemente testificada en las Sagradas Escrituras. La voz de Dios es el canal por el cual Él se comunica con nosotros, directamente transmitiéndonos su voluntad, su sabiduría y su amor eterno. Esta voz puede manifestarse de múltiples maneras. A veces es clara y fuerte, otras veces suave y tenue, pero siempre responde a un propósito divino específico para cada uno de nosotros. Un ejemplo poderoso es el del joven Samuel criado en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Samuel oyó una noche una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí quien lo requería, acudió a él, pero Elí le respondió que no lo había llamado y le pidió que regresara a su lecho. Este suceso se repitió 3 veces hasta que Elí, iluminado por el Espíritu, comprendió que era Dios quien hablaba al muchacho. Entonces le instruyó que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Samuel obedeció, Dios le confió un mensaje profético, anunciando el juicio inminente sobre la casa de Elí debido a la corrupción de sus hijos. Aquel sueño marcó el inicio de Samuel como profeta, elevándolo como uno de los grandes siervos de Israel. También me conmueve el ejemplo del rey Salomón. Después de ofrecer 1000 holocaustos en Gabaón, Salomón tuvo un sueño donde Dios se le apareció diciéndole: «Pide lo que quieras que yo te dé». Con humildad y sabiduría, Salomón pidió discernimiento para gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición agradó tanto al Señor que no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor, prometiéndole que no habría otro rey igual a él. Este sueño fue determinante para su reinado, convirtiéndolo en un modelo de liderazgo justo y sabio.
El Nuevo Testamento también nos muestra cómo Dios, en su infinita misericordia, utiliza su voz en los sueños para guiarnos. José, el esposo de María, fue uno de los que escucharon esta voz. Al saber que María estaba encinta, pensó en dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza. Sin embargo, mientras meditaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, obedeciendo al mandato celestial, tomó a María como su esposa, protegiendo así al Salvador del mundo y cumpliendo el plan redentor de Dios. A través de todos estos relatos percibo claramente que la voz de Dios en los sueños no solo guía y consuela, sino que también corrige y advierte. El mismo libro de Job lo confirma cuando Eliú declara que Dios habla al hombre en sueños para apartarlo del mal y librarlo de caer en la soberbia. Así, cada sueño donde escuchamos su voz es una oportunidad divina para enderezar nuestros caminos, acercarnos más al corazón de Dios y caminar bajo la luz de su perfecta voluntad. Cuando los hombres caen en un sueño profundo mientras descansan en sus camas, el Señor, en su infinita misericordia, abre sus oídos y sella en ellos su instrucción para apartarlos del mal y guardarlos del orgullo. Esta es una manifestación clara de cómo Dios, en su amor eterno, utiliza su voz para conducirnos por senderos de justicia. Experimentar un sueño donde una voz resuena puede ser un momento de gran impacto y profunda transformación. Si has oído una voz en tus sueños, es muy probable que el mismo Dios te esté hablando directamente, y es esencial que prestes atención con todo tu ser a lo que Él desea comunicarte. Para responder a esta experiencia, es fundamental que te sumerjas en la palabra de Dios, leyendo las Escrituras con un corazón abierto y meditando en sus enseñanzas para comprender y obedecer su voluntad. Asimismo, es sabio buscar el consejo de siervos fieles y llenos de piedad, hombres y mujeres, que puedan ayudarte a discernir y confirmar el mensaje recibido. Nunca olvides las palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así, escuchar la voz de Dios a través de los sueños es un medio glorioso para recibir su guía y dirección. No desprecies esta bendición. Más bien, abre tu corazón y permite que la sabiduría celestial ilumine tus pasos. Dios te habla porque te ama y desea verte caminar en su propósito eterno. Escucha su voz, síguela con fidelidad y deja que su espíritu guíe tu vida. Ahora quiero llevarte a considerar otro tipo de sueño que también tiene gran significado espiritual: soñar con animales. Esta clase de sueños puede revelar profundos mensajes, tanto para nuestro crecimiento personal como para nuestra vida espiritual, ya que los animales en las visiones nocturnas pueden reflejar facetas de nuestra personalidad, circunstancias que atravesamos o incluso ser portadores de mensajes celestiales. La palabra nos muestra ejemplos claros donde Dios utilizó animales en sueños para revelar verdades esenciales y guiar a su pueblo. No se trata meramente de representaciones simbólicas, sino de verdaderos instrumentos en las manos de Dios para hablarnos y mostrarnos su voluntad y propósito. El significado de los animales en los sueños varía según el contexto y la naturaleza del animal que aparece. Por ejemplo, soñar con leones puede simbolizar poder y valentía, pero también puede ser una advertencia sobre enemigos o peligros que debemos enfrentar, revestidos de fe y fortaleza. Recordemos que en las Escrituras Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá, majestuoso y todopoderoso. Soñar con ovejas, en cambio, suele indicar nuestra necesidad de dirección y protección divina, pues las ovejas son seres dependientes de su pastor para vivir y prosperar. Jesús mismo se declaró el buen pastor que da su vida por las ovejas.
un llamado tierno a buscar su cuidado y confiar plenamente en su conducción amorosa. En cuanto a las serpientes, soñar con ellas puede tener diversas interpretaciones. Dentro de la narrativa bíblica, la serpiente aparece como símbolo del engaño y la tentación en el Edén, pero también representa la astucia y la sabiduría cuando Jesús instruyó a sus discípulos a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Por ello, el sentido de estos sueños depende grandemente del contexto y de las emociones que los acompañan, siendo necesario discernir su significado en oración y dependencia del Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico sobresaliente sobre sueños con animales lo encontramos en la historia del faraón de Egipto. Él soñó 2 veces, y ambos sueños le llenaron de profunda inquietud. En el primero contempló 7 vacas gordas y hermosas que salían del Nilo para pastar en el prado, seguidas por 7 vacas flacas y de fea apariencia que devoraban a las primeras. En el segundo vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas creciendo en una sola caña, pero luego surgieron 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental que consumieron a las espigas llenas. Ninguno de los magos ni sabios de Egipto fue capaz de interpretar tales visiones hasta que José, siervo de Dios, fue llevado ante el faraón. Guiado por el Espíritu del Altísimo, José reveló que ambos sueños anunciaban 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de severa hambruna, y aconsejó al faraón que se preparara diligentemente para enfrentar el tiempo de escasez. Gracias a esta revelación divina y a la obediencia a sus instrucciones, Egipto fue preservado del desastre y José fue exaltado a una posición de inmenso poder y responsabilidad bajo el gobierno del faraón. En los días de Daniel, el Señor me permitió comprender una visión impactante. Vi 4 grandes bestias que emergían del mar, cada una distinta de las demás. La primera tenía la apariencia de un león con alas de águila. La segunda se asemejaba a un oso alzado de un lado, sosteniendo 3 costillas entre sus dientes. La tercera parecía un leopardo adornado con 4 alas de ave y 4 cabezas. Y la cuarta era una criatura aterradora, espantosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Mi alma se turbó ante tal revelación, pero el Señor, por medio de un ángel, me concedió entendimiento. Aquellas bestias representaban 4 reinos que habrían de levantarse sobre la tierra. Sin embargo, el reino de Dios, personificado en el Hijo del Hombre, sería quien prevalecería finalmente, estableciendo un dominio eterno. Esta visión, lejos de sembrar temor, trajo a mi espíritu consuelo y esperanza, revelándome parte del diseño divino sobre la historia humana. Mientras tanto, en tiempos del Nuevo Testamento, Pedro también recibió un mensaje celestial mientras oraba sobre la azotea de una casa en Jope. Se le abrieron los cielos y contempló algo semejante a un gran lienzo que descendía repleto de toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Una voz celestial le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Fiel a la ley que había guardado, Pedro se negó diciendo que nunca había ingerido nada impuro o inmundo. Entonces la voz replicó con firmeza: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Este intercambio se repitió 3 veces. Mientras Pedro aún meditaba el sentido de aquella visión, llegaron emisarios enviados por Cornelio, un centurión romano, quienes lo invitaron a su casa. A través de esta experiencia, el Señor reveló a Pedro que ningún ser humano debía ser considerado impuro, abriendo así el camino para que el mensaje del Evangelio alcanzara también a los gentiles, testificando del amor incondicional y universal de nuestro Dios. He aprendido que soñar con animales es más que una simple experiencia onírica. Es una oportunidad preciosa de recibir dirección y revelación de parte de Dios. No debemos despreciar estos sueños, sino buscar el significado que puedan encerrar, atentos al simbolismo y a las lecciones que el Señor desee impartirnos a través de ellos. Dios habla de muchas maneras.
Y los sueños con animales son uno de esos canales ricos en sabiduría y propósito. Es vital estar atentos, orar con diligencia y pedir discernimiento para comprender estos mensajes, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y transforme mediante tales revelaciones. El Señor también me ha mostrado el profundo significado de soñar con un arco iris, cuando este símbolo aparece en sueños. Es como si la misma esperanza y las promesas divinas descendieran sobre nosotros. El arco iris en las Escrituras representa la alianza de Dios con la humanidad, un testimonio de su fidelidad, de su gracia y de su eterno compromiso con nosotros. Aunque la Biblia no relata específicamente sueños con arco iris, el espíritu de este símbolo resplandece claramente en la historia de Noé. Tras el diluvio, el Altísimo selló su promesa con un pacto, dejando un arco iris como señal de que nunca más destruiría la tierra con aguas. Está escrito: "Este es el signo del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes". El arco iris no solo ratificó el compromiso divino de preservar la vida, sino que también proclamó la misericordia y el amor inquebrantable de Dios hacia toda su creación. Aún más gloriosa es la visión que Ezequiel recibió. El profeta, al contemplar la majestad de Jehová, describió un resplandor semejante al de un arco iris brillando como un halo alrededor de la figura divina. Escribió: "Como el aspecto del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando la vi caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba". A través de este cuadro celestial se nos revela que el arco iris es también símbolo de la gloria divina y del pacto eterno que sostiene a su pueblo. En el Apocalipsis, el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu a la sala misma del trono celestial, donde sus ojos contemplaron un arco iris rodeando el trono de Dios. Testificó así: "Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado". El arco iris, una vez más, aparece como emblema de la presencia viva y eterna de Dios, abrazando su trono con luz y promesa, sellando con fulgor la alianza perpetua entre el Creador y aquellos que le pertenecen. Me encontraba meditando en la grandeza del trono celestial y vi que el que estaba sentado allí tenía un aspecto resplandeciente como la piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono brillaba un arco iris semejante a una esmeralda en su fulgor. Este arco iris no era solo un adorno celestial, sino el testimonio vivo de la gloria, la majestad y la fidelidad de nuestro Dios, quien jamás olvida sus promesas ni su pacto eterno con nosotros. En nuestra vida diaria, cuando el Señor permite que soñemos con un arco iris, nos está recordando su amor inagotable y su gracia inmerecida. Es como si nos invitara a renovar nuestra alianza con Él, a confiar nuevamente en sus promesas y a caminar cada día con esperanza y gratitud en el corazón. El arco iris en los sueños representa la diversidad, la armonía, la belleza y la alegría que el Señor anhela para cada uno de nosotros y para toda su creación. Nos recuerda que aunque enfrentemos tempestades y dificultades, su fidelidad permanece firme y su amor sigue brillando a través de cualquier nube que quiera oscurecernos el camino. Cuando recibimos este tipo de mensaje en sueños, debemos elevar nuestro corazón en agradecimiento a Dios por el pacto eterno que tenemos a través de Jesucristo y reconocer todas las bendiciones, tanto materiales como espirituales, que hemos recibido de su mano generosa. Clamemos al Señor para que nos fortalezca en la fidelidad a su pacto, para que cumplamos sus mandamientos con amor y para que nuestras vidas sean reflejo de su amor y su gracia redentora. Recordemos siempre la promesa escrita en el libro de Génesis:
Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Esta palabra eterna nos asegura que Dios nunca olvida sus promesas y que su amor por nosotros no tiene fin. Cuando el Señor nos envía un sueño con un arco iris, no lo dejemos pasar desapercibido. Más bien recibámoslo como un bálsamo de esperanza y una reafirmación de su fidelidad. Busquemos entender el mensaje que Él quiere transmitirnos a través de ese símbolo lleno de profundidad y propósito. Recordemos que nuestro Dios es un Dios vivo que utiliza diversas formas para hablar a nuestro espíritu, y los sueños son uno de esos canales santos. Atendamos a su voz, oremos con fervor y pidamos discernimiento para aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, permitiéndole moldearnos y guiarnos cada día. Avancemos ahora a otra manifestación significativa: los sueños con números. En más de una ocasión, soñar con números puede desconcertarnos, pero es necesario comprender que en la palabra de Dios, los números tienen un significado claro y llevan mensajes específicos para nuestras vidas. Permitidme llevaros a través de algunos relatos bíblicos que nos ilustran esta verdad. Recordemos el sueño que tuvo Faraón en Egipto. Soñó con 7 vacas gordas que luego fueron devoradas por 7 vacas flacas, y posteriormente vio 7 espigas llenas y saludables, consumidas por 7 espigas quemadas y delgadas. Nadie en toda su corte pudo interpretar estos sueños, pero el Espíritu de Dios reposaba sobre José, quien fue llamado para traer la revelación. José explicó que los 2 sueños eran uno mismo y que provenían de Dios. Habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Los números no eran casuales. El número 7 en las Sagradas Escrituras representa la perfección, la plenitud y la culminación de un ciclo. Gracias a la interpretación de José, no solo se salvó el pueblo de Egipto, sino que el mismo José fue exaltado a una posición de autoridad y honra. Sin embargo, no todos los sueños que contienen números traen buenas noticias. Recordemos también el sueño del rey Nabucodonosor, relatado en el libro de Daniel. El rey soñó con un enorme árbol que alcanzaba el cielo y era visible desde toda la tierra. Pero este árbol fue cortado, dejando solo el tocón y las raíces, y se estableció que quedaría así durante 7 tiempos. Daniel, lleno del Espíritu de Dios, interpretó este sueño y explicó que el árbol representaba al propio rey, quien sufriría 7 años de locura hasta reconocer que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. De nuevo, el número 7 aparece como señal de un ciclo completo, esta vez de juicio y restauración espiritual. Los números a veces también se presentan de manera simbólica y profunda, como en la visión que recibió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Allí, Juan contempla el número 666, el número de la bestia. Este número, aunque ha suscitado muchas interpretaciones a lo largo de la historia, comúnmente se entiende como el símbolo de la imperfección y el mal, en oposición a la perfección divina, representada por el número 7. Cuando contemplo el número 6 repetido 3 veces, percibo una advertencia clara de parte del Señor. Nos recuerda la naturaleza incompleta y defectuosa del ser humano. Este mensaje subraya la necesidad urgente de mantenernos firmes en la fe, pues tiempos difíciles se aproximan y solo los que estén cimentados en Cristo resistirán. El significado de los números en la Biblia no es superficial, sino que posee una profundidad espiritual que revela los misterios del reino. El número 3, por ejemplo, me habla de la perfección divina manifestada en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También señala la victoria sobre la muerte, como fue la resurrección gloriosa de Jesús al tercer día. El número 40 me conduce a pensar en los periodos de prueba y preparación.
Moisés en el monte Sinaí durante 40 días y por noches, y nuestro Señor Jesús ayunando en el desierto durante 40 días antes de iniciar su ministerio redentor. El número 12 siempre ha simbolizado para mí la autoridad y el gobierno divino reflejado en las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que siguieron a Jesús. Sin embargo, no todos los sueños que involucran números resultan ser tan evidentes. En ocasiones, los números pueden parecer confusos o incluso irrelevantes, pero he aprendido que aquello que a nuestros ojos parece insignificante en las manos de Dios puede convertirse en una pieza clave de su plan perfecto. Recuerdo el caso de Balaam, contratado para maldecir a Israel, quien en su camino fue confrontado por la voz de Dios a través de una humilde asna. La asna vio al ángel de Jehová bloqueando el paso, aunque Balaam, en su ceguera espiritual, no pudo percibirlo hasta que el Señor abrió sus ojos. Aunque en esta historia no se mencionan sueños con números, sí se resalta una verdad poderosa. Dios puede usar lo inesperado para hablar a nuestras vidas. Por eso, cuando sueñas con números, no desestimes su significado. Ora, pide discernimiento y permite que el Espíritu Santo te revele la enseñanza que el Señor desea sembrar en tu corazón. Los números que aparecen en tus sueños pueden ser mucho más que simples cifras. Pueden ser llaves que abren las puertas del propósito divino para tu vida. Ahora, enfocándonos en otro tipo de sueño, soñar con un mentor. Cuando sueñas con un predicador o un guía espiritual, no es algo que debas pasar por alto. Es posible que el Señor esté señalándote que enviará a alguien para ayudarte a madurar espiritualmente, alguien que te instruya, que te corrija en amor y que te anime a no apartarte del camino de la verdad. Pienso en José, el hijo de Jacob, quien tuvo sueños proféticos que le revelaron su destino. En uno de esos sueños, José vio que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y su gavilla se erguía, mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño contempló el sol, la luna y 11 estrellas rindiéndole homenaje, aunque sus hermanos, llenos de envidia, se rebelaron contra él. Esos sueños eran anuncios proféticos del Señor, preparándolo para su rol como líder y salvador de su familia. A pesar de las pruebas que enfrentó, los sueños de José se cumplieron fielmente cuando fue exaltado como gobernador de Egipto y pudo en el tiempo señalado por Dios preservar a su familia del hambre. También me conmueve recordar la historia de Gedeón. Mientras trillaba trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, lleno de dudas sobre su capacidad, recibió la promesa de que el Señor estaría a su lado y que vencería a los madianitas como si fueran un solo hombre. Dios, a través de señales y palabras de aliento, transformó a Gedeón en un líder valiente que condujo a Israel a una gran victoria, mostrando que cuando Él llama también capacita. En el Nuevo Testamento, el Señor mostró su perfecta dirección a Ananías, un discípulo en Damasco. A través de una visión le ordenó que fuera a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y buscara a un hombre de Tarso llamado Saulo, quien estaba orando. Este encuentro no solo cambió la vida de Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, sino que también confirmó que Dios sigue utilizando sueños, visiones y mensajeros fieles para cumplir sus propósitos eternos en esta tierra. Cuando escuché la orden divina que me enviaba a acercarme a quien antes había sido perseguidor de la fe, mi corazón se estremeció. Como Ananías sentí temor, pues los testimonios sobre Saulo y su furia contra los cristianos eran conocidos en toda la región, pero la voz del Señor fue clara. Ve, porque Él es mi instrumento, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. No dudé más. Me levanté en obediencia, sabiendo que el Altísimo puede cambiar el corazón más endurecido y convertirlo en un instrumento poderoso para su gloria.
Así Saulo fue transformado en Pablo el apóstol que incendió el mundo conocido con el fuego del Evangelio. Estas historias sagradas me enseñan que Dios utiliza sueños, visiones y encuentros para levantar predicadores y mentores que guíen nuestras sendas, corrijan nuestros errores y aviven nuestro propósito celestial. Si en sueños ves la figura de un predicador o de un guía espiritual, entiende que es una invitación del cielo para aprender a imitar sus virtudes y seguir su ejemplo. No dejes pasar ese llamado. Busca una iglesia, una comunidad, donde la enseñanza bíblica sea firme y el acompañamiento espiritual verdadero. Avanzando en este sendero de revelaciones, me detengo en un tipo de sueño aún más íntimo: soñar con la oración por otros. Cada vez que el Espíritu me mueve a orar en sueños, sé que estoy participando en un acto de profundo amor y alianza con Dios. La intercesión no es un simple gesto, es una entrega, un clamor que atraviesa los cielos en favor de quienes amamos y hasta de quienes apenas conocemos. La oración de intercesión puede traer consuelo en el dolor, sanidad en la enfermedad y dirección en medio de la confusión. Las Escrituras están llenas de ejemplos que atestiguan la fuerza de esta práctica bendita. Recuerdo la historia de Job, el hombre íntegro que, pese a su fidelidad, fue probado hasta lo más hondo de su ser. Lo perdió todo: hijos, bienes, salud. Sus amigos, en vez de ser bálsamo, se convirtieron en acusadores. Pero Dios, en su justicia, habló desde el torbellino, reprendió a los amigos de Job y dijo: Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Y así, cuando Job oró por ellos, el Señor no solo restauró a sus amigos, sino que también devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Qué maravilla es saber que la intercesión mueve la mano de Dios, pero no siempre el fruto de la oración se ve de inmediato. Lo aprendí también contemplando la vida de Daniel en Babilonia. El hombre de visiones y sueños se postró en ayuno y oración por 3 semanas buscando comprensión divina. Y fue entonces cuando un ángel se le apareció y le dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mientras Daniel clamaba, se libraba una batalla espiritual invisible entre los principados, y aunque sus ojos no vieron en el momento, el cielo entero se movilizaba por sus oraciones. Así entendí que nuestras súplicas en la fe trascienden la lógica humana y actúan en esferas que no alcanzamos a imaginar. Más adelante, en los días del Nuevo Pacto, presencié otro testimonio del poder de la intercesión. Pedro, encadenado en prisión, estaba condenado a muerte, pero la iglesia, unida en fervorosa oración, clamaba noche y día por su liberación. Y fue entonces cuando, en medio de la oscuridad de la celda, un ángel del Señor se le apareció, rompió sus cadenas y lo condujo fuera, libre y vivo. Pedro, aún incrédulo por la maravilla, llegó hasta la casa de María, madre de Juan Marcos, donde los hermanos seguían orando. Al tocar la puerta, tardaron en creer que fuera realmente él. Mas cuando abrieron y vieron, comprendieron que sus oraciones habían sido contestadas de manera gloriosa. La intercesión por otros no conoce límites de tiempo ni de espacio. A lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo escribía a las iglesias asegurándoles que oraba constantemente por ellos. Su carta a los Colosenses es un testimonio vivo de ello. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cada oración, cada súplica, cada gemido intercesor tiene peso eterno.
Aprendí que en el reino de los cielos no hay oración desperdiciada. Todas son recogidas como incienso precioso ante el trono de Dios. La intercesión que hacía Pablo, aunque no se describe dentro de un sueño, demuestra una vida entregada constantemente a la oración por el crecimiento y la edificación espiritual de los demás. Cuando uno sueña que ora por otros, puede entenderse como un llamado directo del Señor a ponerse en la brecha con fervor por las almas que ha puesto en nuestro camino. Es una señal clara de que Dios desea utilizarnos como instrumentos de su gracia y misericordia. Para responder a este llamado, propongo que hagamos una lista de las personas que necesitan nuestras oraciones, dedicando cada día un tiempo especial para presentarlas delante del trono de Dios, pidiendo que Él actúe en sus vidas, que les conceda paz, que derrame perdón, que extienda sanidad, que provea todo lo necesario y sobre todo, que les conduzca a la salvación. Tal como nos enseña la Escritura en Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si alguna vez has soñado con un predicador o un mentor, quiero decirte que es una manifestación de la misericordia de Dios, quien desea llevarte a un crecimiento espiritual más profundo y ofrecerte guía en tu caminar con Él. No pases por alto esos sueños. Más bien busca con intención la enseñanza y el consejo de hombres y mujeres piadosos que te ayuden a fortalecer tu fe, a conocer más íntimamente al Señor y a cumplir el propósito que ha diseñado para tu vida. El anhelo de Dios es verte madurar, fortalecerte y convertirte en un faro de luz para otros, siguiendo la senda de quienes Él ha puesto como mentores y guías en tu recorrido espiritual. Escuchar la voz de Dios en los sueños puede transformar una vida entera, pero a menudo enfrentamos barreras que nos impiden recibir y entender sus mensajes. Estas barreras pueden surgir tanto del entorno como del interior de nuestro propio corazón. El pecado es uno de los mayores obstáculos, pues rompe nuestra comunión con Dios y nos hace insensibles a su voz. El profeta Isaías nos advierte: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sin embargo, la gracia está disponible para nosotros. Mediante el arrepentimiento sincero, podemos restaurar nuestra relación con Dios y abrir nuestros corazones para recibir sus revelaciones en los sueños. Otro impedimento serio es la falta de comunión profunda con Dios. No basta con anhelar oír su voz. Es necesario buscarlo de manera activa, cultivando una relación íntima con Él. Esto implica dedicar tiempo no solo a la oración y la lectura de la palabra, sino también a la adoración genuina, como lo dijo Jesús. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Al rendirle culto de todo corazón, su presencia se hace tangible y su voz se vuelve más clara, incluso en los sueños. No puedo dejar de señalar el peligro del ruido espiritual y las distracciones que este mundo ofrece. Vivimos rodeados de voces y actividades que buscan constantemente apartar nuestra atención de lo esencial. Sin darnos cuenta, nos vemos atrapados en una rutina de ruido y movimiento que ahoga la voz del Espíritu. Recordemos lo que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, donde Marta estaba afanada en muchas cosas, mientras María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos llama a priorizar nuestra relación con el Señor sobre las preocupaciones terrenales.
Al eliminar las distracciones, creamos espacio en nuestras vidas para oírle claramente, incluso mientras dormimos. También existen obstáculos internos como el miedo y la incredulidad que pueden cerrar nuestros oídos a la voz divina. Estos sentimientos limitan nuestra capacidad para recibir los mensajes de Dios. Jesús nos dejó una verdad poderosa. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. La incredulidad actúa como una cadena que paraliza la fe, pero cuando decidimos vencer el temor y confiar plenamente en el poder de Dios, abrimos nuestro espíritu para recibir sus sueños y revelaciones. Quiero advertir sobre el peligro de nuestras propias expectativas y prejuicios. A veces esperamos que Dios hable de una forma concreta, y cuando no ocurre así, rechazamos sus mensajes sin darnos cuenta. Es necesario abrir el corazón y comprender que Dios puede hablarnos de maneras inesperadas y sorprendentes. Su voz no siempre se ajusta a nuestros moldes, pero su amor siempre busca alcanzarnos incluso en medio de nuestros sueños. Fiarse de Jehová con todo el corazón es un mandato que llevo en lo profundo de mi ser. No puedo confiar en mi limitada sabiduría humana. Debo rendirme por completo, reconocerle en cada uno de mis caminos para que Él enderece mis veredas. Cuando dejo a un lado mis expectativas humanas y mis juicios apresurados, abro las puertas de mi corazón para que el Señor hable de maneras que tal vez no comprendía antes. La falta de consagración es un muro que muchos no ven, pero que separa al alma de la voz de Dios. Si no dedico mi vida enteramente a Él, permito que otras prioridades roben el lugar que solo a Él pertenece. Santiago lo declara claramente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mi consagración debe ser total, entregándome sin reservas a su voluntad y viviendo en santidad y obediencia. Solo así podré escucharle no solo en los momentos de vigilia, sino incluso en los sueños que Él utiliza para instruir a sus hijos. No todo sueño proviene de Dios, y he aprendido que es imprescindible pedir discernimiento al Espíritu Santo. El apóstol Juan nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No me puedo confiar de cualquier revelación. Debo buscar en oración y con discernimiento separar lo que viene de Dios de lo que es mera confusión. ¿Y qué sucede cuando, deseando escucharle en los sueños, no logro identificar su voz? ¿Qué hago entonces? Sé que escuchar a Dios a través de los sueños es una gracia preciosa, pero también sé que requiere preparación y entrega. Debo cultivar una comunión íntima con Él, no limitada a palabras vacías, sino creando un verdadero espacio en mi mente y corazón donde pueda escuchar su susurro, como está escrito: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta comunión no ocurre por accidente. Debo ser intencional, dedicando tiempo diario a la oración, a la meditación en su palabra, no solo para hablarle, sino para oírle. Comprendo también que el bullicio del mundo puede apagar el susurro de Dios. Por eso es indispensable preparar el ambiente, apagar los dispositivos electrónicos, buscar momentos de silencio antes de dormir y enfocar mis pensamientos en Él. Mi oración debe ser específica, pedirle que me hable en los sueños y me conceda sabiduría para interpretar su mensaje. Recuerdo las palabras de Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero sé que no basta con pedir, la fe debe acompañar cada oración, porque la duda cierra las puertas que la fe abre. Marcos me lo enseña. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Confío en que mi Dios desea comunicarse conmigo y que lo hará incluso mientras duermo. En medio de esta búsqueda, descubro la necesidad urgente de la pureza espiritual. El pecado levanta muros que impiden escuchar a Dios. Isaías lo advirtió. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sé que debo mantener una vida de arrepentimiento y santidad, confesando mis pecados y viviendo en obediencia a su palabra. No camino solo en este sendero. La comunión con otros creyentes es un regalo de Dios. Sus consejos, sus oraciones fortalecen y confirman la voz divina en mi vida. Santiago nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nunca subestimo el poder de una comunidad de fe que ora y busca unida la voluntad de nuestro Padre. Poner en práctica esta búsqueda es vital. Mantengo un diario de sueños al lado de mi cama y escribo todo lo que recuerdo apenas despierto. Sé que la memoria de los sueños es frágil y que estos registros me ayudan a discernir patrones y mensajes divinos. Luego, examino cada sueño a la luz de la Biblia, pidiendo siempre al Espíritu Santo que me conceda discernimiento y comprensión. Nunca olvido lo que nos enseña Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sin embargo, también he aprendido que a veces los sueños pueden ser confusos o perturbadores. No me desaliento. Entiendo que incluso en esos sueños difíciles, Dios puede estar intentando atraer mi atención hacia algo crucial que debo enfrentar o corregir. Antes de cerrar este espacio de reflexión, quiero animarte a dar un paso más. Me encantaría que compartieras en los comentarios cómo has experimentado la paz de Dios en tu vida. ¿Hubo algún momento donde en medio de la confusión sentiste que su paz te sostuvo? O quizás recuerdas algún sueño donde percibiste su guía de una manera especial. Cada experiencia que compartas puede ser un faro de esperanza para otros que hoy necesitan una palabra de ánimo. No olvides lo que nos enseña la Escritura. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y un corazón agradecido abre la puerta a nuevas revelaciones de su amor y sabiduría. Si esta palabra habló a tu corazón, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Comparte este mensaje con alguien que también necesite recordar que Dios sigue hablando a través de su paz. Gracias por acompañarme hoy. Oro para que la paz de Cristo gobierne en cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en cada paso, en cada sueño, Dios está contigo.